Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Hoy os traigo un juego muy pequeñito y muy concentrado. Mind o Mint Cooperative. Un juego de 1 a 4 jugadores a partir, pone de 13 años de edad, yo creo que un poquillo menos, con partidas de 15 a 30 minutos. ¿Queréis conocer este Mind Cooperative? Pues quedaros. Mint Cooperative o Mind Cooperative es un juego de cooperación refrescantemente ligero en el que lucharemos contra el peligro periodontal en un juego perfecto para divertirse y una y otra vez. Esta es la premisa con la que se nos presenta estas cajitas o esta cajita que viene repleta hasta arriba, ya os lo adelanto. Vamos a cambiar de cámara, vemos componentes, vemos cómo se juega y luego os cuento mi opinión personal. Así que cambia de cámara. Bueno, pues aquí tenemos este Mint Cooperative. Yo tengo aquí desplegado todo el juego y si por imposible que parezca, todo lo que está ahí desplegado, excepto las bandejitas, claro, estaba dentro de esta caja. No tengo nada, mira, tengo un boli por aquí para que veáis, o sea, para que podáis comparar el tamaño de la cajita. O sea, es que es realmente pequeña, o sea, el largo es mucho más pequeño que un bolígrafo y luego, como veis, tampoco es que sea excesivamente ancha. Bueno, pues eso, aquí está todo más o menos preparado y todo desplegado para lo que sería una partida en el modo normal. Porque no solo eso, sino que el juego además tiene bastantes opciones y bastante variabilidad. Componentes. Bueno, vamos a tener las pastillas estas, las fichitas, que son como si fueran los caramelos Mints. Y luego tenemos cartas, tenemos distintos meeples, este es el de jugador inicial. Y luego, bueno, vamos a tener ahí distintos meeples que usaremos, pues dependiendo los héroes que usemos, cada uno de un color y una forma. Vamos a tener dados y luego, como os he dicho, distintos tipos de cartas. Las cartas de héroe, las cartas que nos van a formar la ciudad, las cartas de villano, el marcador del nivel de riesgo que tenemos en la ciudad, una carta de ayuda para saber el efecto de los dados, un mazo de amenaza. Dentro del mazo de amenaza tendremos unas cartas de caos y las cartas de Ardid, que son como una especie de cartas de ayuda. La preparación de la partida. Vale, colocamos las cartas de la ciudad de Mintopía en el centro del área. La carta que nos indica lo que hacen los dados, por la parte de detrás nos da cómo se prepara la ciudad de Mintopía, nos da la distribución. Luego hay que tener en cuenta que por la parte de detrás tienen un modo sencillo y luego tienen un modo más complejo. Entre más símbolos de riesgo aumenta la amenaza o más hacia la derecha estén esos símbolos de amenaza, mayor es la dificultad. Bueno, pues lo podemos adaptar, poner nivel fácil todas, ponerlas entremezclados, como queramos. Luego cogeremos fichas de menta y colocaremos 3 en cada ciudad. Paso número 3, escogeremos una carta de villano. En las primeras partidas nos recomiendan empezar con Nico o Tino. Nos dice el nivel de amenaza con el que vamos a empezar, en este caso es 4, aquí tenemos la carta de amenaza y aquí tenemos un marcador rojo que nos servirá para indicarlo. Colocamos el marcador. Preparación adicional no requiere ninguna, nos trae un pequeño texto de ambiente, nos dice ladrón de dientes amarillos, amargado por estar siempre relegado a un segundo plano tras su maníaca madre, ahora Nick Vitus libera su propia acerba gama de ofensas odoríferas y luego nos da una carta de ayuda. ¿Y cómo funciona? Resuelve una carta de amenaza, resuelve 2 cartas de amenaza, resuelve 2 cartas de amenaza, luego retira de la reserva uno de los dados de acción de triple amenaza y luego una debilidad que es el 6, que en este caso es retirada súbita, reduce el pánico regional en 3.
Una vez que hemos determinado el héroe y la preparación, pues bueno, lo podemos poner por el otro lado. Ventaja del juego, que nos trae otros 4 héroes distintos, otros 4 villanos distintos: Ginger Vitus, Sir Holt Tosis, Plácula y Gorílico. Estos sí que tienen una preparación adicional y resuelven cartas de captura, o sea, luego funcionará, además del mazo de amenaza, con las cartas que no usemos en ese mazo, se creará otro mazo de eventos que nos añadirá más riesgo en las cartas. Si vamos a jugar con el primer villano, bueno, pues las otras en esta partida no las vamos a necesitar. Ahora vamos a preparar el mazo de amenaza. Está formado por todas estas cartas y lo que tenemos que hacer es barajar, seleccionamos 4, hacemos 3 montones de 4, otras 4 y otras 4, y luego dentro de cada montón, el resto de cartas en esta partida no se va a introducir, vamos a poner una carta de caos y barajamos, con lo cual no sabremos nunca cuándo nos van a salir las cartas de caos. El objetivo es aguantar hasta que salgan las 3 cartas de caos, es decir, que el nivel de riesgo no llegue a superarse. Entonces ahí tendríamos formado ya el mazo de amenaza. Hacemos 3 pilas de 4 cartas cada pila y añadimos una carta de caos dentro de cada pila. Barajamos y las colocamos uno encima de la otra. Aquí tenemos las cartas de Ardit, las barajamos y las colocaremos también cerca del mazo de amenazas. Luego colocamos el pánico, que ya lo tenemos colocado en el 4, sería en este caso, que es lo que nos indica la carta del villano que hemos decidido usar. Y ahora hacemos uso de los héroes, cogemos los héroes y entregamos uno a cada jugador. En partidas en solitario, un mismo jugador va a llevar 3 héroes. En partidas de 2 jugadores, cada jugador va a llevar 2 héroes. En el resto de partidas, a partir de 3 jugadores, cada jugador tendrá su héroe, no hay que hacer nada a mayores. Entonces, pues si la partida es en solitario, simplemente escoger 3 héroes. Si la partida es a 2 héroes cada uno, y si no, pues ya lo normal. Cogemos los meeples que correspondan a los héroes que hemos decidido utilizar, los otros vuelven a la caja y colocamos los meeples correspondientes en sus ciudades. Ciudadano Khan el Poder, pues va al centro de Gandela. General Gominolas se va a ir a Barranco de Gominolas, y Mentol Maravillas se va a ir a Pinares Mentolados. Cada uno se colocará. Los meeples que no juegan pues también vuelven hacia la caja, y esta es una carta pues simplemente para hacernos una foto al final de si hemos ganado o hemos perdido. El juego nos dice que el jugador con el aliento más fresco será el jugador inicial y recibe el peón activo. Ahora repartiremos una carta de Ardit a cada uno de los jugadores. No sé si se ve, creo que sí. Repartimos una carta de Ardit a cada uno de los jugadores y las podremos activar, pues evidentemente si conseguimos en la tirada el número que nos indica. Para ganar, como os he dicho, tendremos que aguantar el medidor de pánico general sin llegar a 27. Para perder, pues si el medidor llega a 27 habremos perdido, o cualquier condición de derrota que esté definida en las distintas cartas de villano, porque nos pueden cambiar alguna regla de la partida. ¿Cómo empieza el turno? Bueno, pues el turno es muy sencillo. El jugador activo va a lanzar los 4 dados, y en el momento que nos salga un dado de color negro, los 1, los 2 y los 3 son en color blanco. El resto de los números son de color negro. En el momento que nos salga un número con un valor superior a 3, un 4, un 5 o un 6, pues como veis aquí, habría que hacer la acción que indica. Si nos sale esta tirada, lo que tenemos es un doble. Da igual que tengamos 1 que tengamos 2, o sea, se resuelve una vez. En este caso nos dice que hay que resolver 2 amenazas. Si la tirada, por ejemplo, hubiera sido esta, 3, 4, 5 y 6,
se resolvería una amenaza. Y si la tirada, por ejemplo, hubiera sido esta, un 3 y 3 seises, se resolverían 2 cartas de amenaza y luego tendríamos que retirar de la reserva uno de los dados de acción de triple amenaza. Esas son las distintas opciones que se nos pueden plantear. Bueno, pues aquí me parece que era un 4, esa ha sido nuestra tirada, lo dejamos ahí al lado y a partir sería el turno del jugador inicial. ¿Qué puede hacer? Bueno, pues con los valores de los dados, 1 nos da 1 de menta, no nos podemos mover, pero si hubiera un 1 podremos colocar una menta. Ese jugador cogería el dado que tiene el número 1, se lo llevaría a su zona para indicar que es el dado que se ha hecho uso, porque para el resto quedarían los demás, y en su zona pues sería el azul, podría poner por ejemplo una menta. Si hay un 2, pues puede poner 2 mentas, puede coger 2 mentas y colocar en su carta 2 mentas, simplemente. 3, puede correr y menta, puede moverse a una ciudad adyacente y luego puede poner en esa ciudad a la que se ha movido una menta. Si hubiera un 4 podremos reducir el pánico, retrocederemos la ficha de menta de color rojo tantos espacios X espacios en el medidor de pánico general. En el caso de este, pues como no hay ninguna condición sobre el villano, en 3 espacios en el medidor de pánico. Un 5, podemos activar la habilidad del héroe. Cada carta de héroe tiene una condición. Por ejemplo, Mentol Maravillas, añade 4 fichas de menta en cualquier combinación a tu ciudad actual y las ciudades adyacentes. Pues muy buena. General Gominolas, añade fichas de menta a tu ciudad actual hasta que no haya expuesto ningún símbolo de los de pánico general. Luego reduce el pánico regional en el número de fichas añadidas. Entonces, si yo puedo añadir, estoy en una ciudad que está muy mal y puedo añadir 3 fichas, podría luego además reducir el pánico en 3. Ciudadano Khan, el poder. Bueno, pues hasta 3 veces corre a otra localización, luego realiza la acción menta 1 y añade una ficha de menta adicional a tu destino final. Entonces puede moverse una vez, correr una vez, añadir una ficha 2 veces y añadir otra ficha, y 3 veces y añadir una ficha más una adicional. O sea, es una habilidad muy potente y se activan solo con el número 5. Y 6, podríamos explotar la debilidad del villano, que en este caso es retirada súbita, reducir en 3 el pánico. Bueno, pues con esos números tendremos que ir gestionando las acciones que hacemos cada uno. Pero también a mayores tenemos las acciones de Ardith, que nos dicen números aleatorios. Por ejemplo, esta nos dice reduce el pánico regional en 7 y sería con un 5. Y esta, que es con un 3, utiliza la habilidad heroica de cualquier jugador, incluida la tuya. Y esta, que también es otro 3, te dice revela las 3 cartas de amenaza siguientes y devuélvelas a la parte superior del mazo en cualquier orden que desees. Bueno, pues puede ser interesante porque tú revelas las 3 y las devuelves. Bueno, pues en este caso igual no te influyen, pero imaginar que es ya bastante más avanzada la partida y puedes revelarlas y te sale la carta de caos, pues igual te interesa que te salga cuanto antes posible porque ya es la única que te falta. Entonces, bueno, pues es una habilidad bastante interesante. Pues a partir de ahí vamos a ir gestionando. El jugador 1 cogerá un dado y realizará pues las acciones que crea pertinentes. Bueno, una vez explicado un poco cómo funcionan los dados, vamos a empezar. ¿Qué sería lo primero que haríamos? Resolver el efecto de los dados. En este caso, resolver 2 cartas de amenaza. Daríamos la vuelta a la primera, nos indica que tenemos que quitar 3 calameros de menta y nos indica que son en esta casilla. Ahora tendremos que contar tantos símbolos visibles de amenaza como tengamos, que en este caso son 3, 1, 2 y 3. Sacamos la segunda carta de amenaza, en este caso nos indica que hay que quitar 2 caramelos, aquí ya no hay caramelos, sumamos 3, 1, 2 y 3, y están faltando 2 de poner, y en esta otra tenemos que quitar 2 caramelos, entonces me quedan 2 símbolos, 1 y 2.
Entonces tenemos ahora el pánico en 12 y ahora empezaríamos a jugar. El jugador que tiene el marcador de jugador inicial es este. Bueno, pues estos son los dados que tiene disponibles para poder usar. Este va a volar y a reducir el pánico en 3, lo cual le permite moverse a otra ciudad cualquiera y reduce 1, 2 y 3 y reduce el pánico en 3. Pues por ejemplo, va a coger ese 3 que le permite utilizar la habilidad heroica de cualquier jugador, incluida la suya propia. Entonces va a usar la de el azul, que dice añade 4 fichas de menta en cualquier combinación a tu ciudad actual o adyacentes, y va a añadir una en su ciudad y 3 en la ciudad adyacente, en una ciudad adyacente, como le dice que en cualquier combinación. Y este jugador va a usar el 6, que es explotar la debilidad, 1, 2 y 3, que es reducir el pánico en 3. Entonces ahí habrían realizado el turno todos los jugadores y volverían. En el momento que ya no tienes nada más que un dado, tienes que volver a lanzar los dados. Cuando se vuelven a lanzar los dados, las cartas de Min se retiran y se entregan 3 cartas. Ahora sería el jugador inicial otra vez. Se entregan cartas de Min a los 3 jugadores siguientes. Si estuviéramos jugando más de 3 jugadores, habría un cuarto jugador, por ejemplo, en partidas a 4, si aquí hubiera otro cuarto jugador, se entregarían a los 3 jugadores que les va a tocar. ¿Por qué? Porque antes de que le toque a este jugador, se tiraría. Esa, por ejemplo, es la tirada y ahora harías los dados. Usaría este y cuando ya los 3 hubieran gastado, quedaría solo un dado. Entonces, cuando llega este jugador, sería cuando hay que volver a relanzar. Estas se retiran del juego y se entregaría a los 3 siguientes, que serían estos. Y en este caso, quedaría sin carta. Entonces, así es un poco como se va funcionando. Se usen o no se usen, estas cartas de Ardit se van retirando cada vez que se lanzan los dados. Entonces, cuando el mazo se acabe, lo que se hace es simplemente que se vuelve a barajar y se vuelven a repartir, pero se usen o no se usen, siempre se van a ir retirando de cada vez que se vayan a lanzar los dados y vuelves a empezar el turno. Pues ahora si vuelves a empezar, pues sacas 3 nuevas cartas de Ardit. Aquí ahora mismo ha vuelto a sacar un doble, con lo cual tiene que resolver 2 cartas de amenaza. Aquí te dice que ahora hay que quitar una en todas las cartas de Ciudad de Min. Por ejemplo, tendrías que sumar los símbolos de amenaza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en este caso sumaría 11, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y tendrías que resolver otra. En este caso te dice que tienes que quitar 2 en la de arriba, que tendrías que sumar una amenaza mayores y tienes que quitar 2 en la de abajo, que tendrías que sumar otras 2 de amenaza y estás en 20. Ojito, que a poco que te des cuenta has hecho 4 y una de caos, o sea, tienes ya las 4. La siguiente carta que te saldrá cuando vuelvas a relanzar los dados, evidentemente sabes ya que es una de caos. Cuando sale una carta de caos, tienes que sumar todos los símbolos que tienes visibles de amenaza. Entonces, si hubiera sido, en lugar de esta, nos hubiera salido la de caos, hubiéramos perdido, por ejemplo, directamente, porque teníamos mucho más símbolos visibles de los que vamos a... de los puntos de amenaza que nos quedan disponibles. Entonces, en esta ronda que empezaríamos ahora, lo que nos interesa bastante es subir bastante la amenaza, el nivel de amenaza que quede bastante más alto. Entonces, bueno, pues a partir de ahí tenemos que empezar a ver qué opciones tenemos, qué cartas de Ardit tenemos, cómo podemos ir colocando fichas y cuánto sería el máximo que podemos reducir el nivel de riesgo.
Tenemos 2 5, que quiere decir que vamos a poder activar 2 veces, si los usamos podemos activar 2 veces la habilidad. Tenemos un 4 también aquí, que está bien porque hay 2 cartas, en este caso de Ardyn, que se active con 4. Aquí tenemos una de 4 que es muy bueno, que es no robes ninguna carta de evento en la siguiente fase de amenaza. Entonces, por ejemplo, si este jugador usa la carta de 4, bueno, esa sería su opción, este o otro, vamos. Por ejemplo, pues este usa el 5, que es añade 4 fichas. Bueno, pues imaginar 1, 2, 3 y 4, como puede ser en su ciudad o ciudades adyacentes. Este llega, coge, también usa esta, añade fichas de mente en tu ciudad actual hasta que no haya ningún símbolo. No, es el morado. El morado le quedan 4, vuela hasta otro daño de fichas hasta que no haya símbolos expuestos. Pues mira, este va, por ejemplo, a utilizar el 4, va a volar hasta aquí y añade hasta que no haya símbolos expuestos, con lo cual va a añadir 4 fichas aquí. Y el último jugador utilizaría el 5, que es correr a 3. Entonces, corre 1, que sería aquí, pone una. Corre otra, que sería aquí, y pone otra, y puede correr hasta un máximo de 3, corre otra, y aquí puede añadir hasta otra adicional, con lo cual pone 2. Ventaja, ahora sería el momento de relanzar dados. ¿Cuál es la ventaja? Que como jugamos la de no jugar cartas de amenaza en el siguiente de evento, no robes ninguna carta de evento. Hay que leer bien, no robes cartas de evento en la siguiente fase de amenaza. Entonces este sería para en caso de estar jugando con eventos. En este caso que estás jugando que no hay eventos, no tendría ninguna utilidad. Entonces, bueno, pues no robes cartas de amenaza. Es que hay otra que dice que no robes cartas de amenaza. Bueno, pues simplemente pondrías aquí y como no quedan, barajarías. Sacas y volverías a lanzar, esto te quedaría boca abajo, coges todos los dados, lanzas los dados y a partir de ahí, pues mira, aquí por ejemplo solo ha salido un dado negro, pero la pareja es con blancos, valdría exactamente igual. Aquí, pues ahora sería caos, tendríamos que sumar, tenemos 1, 2 y 3, sumaríamos 3 y porque leímos mal, y aquí tenemos que quitar 2, que tendremos que sumar 2 más, estamos a puntito, otros 2, tendrías que sumar otros 2, no, 2 no, 1, perdón. 1 sumarías aquí, espera, esto estábamos aquí, 1 de aquí tengo que quitar 1, que hay 1, y aquí quito 1 y hay 1, quedaríamos en 26, a 1 de perder. Y a partir de aquí pues volveríamos y así hasta que consigamos que salgan las 3 cartas de amenaza o el nivel de riesgo llegue, el nivel de pánico general llegue a 27 y hayamos perdido la partida. Bueno, esto es Min Cooperative. Vamos a cambiar de cámara y os cuento las conclusiones finales. Bueno, ¿qué os ha parecido? O sea, parece increíble, de verdad, que quepan tantas cosas dentro de una caja tan pequeñita. O sea, es que viene cargada hasta arriba, o sea, vienen hasta arriba estas pequeñas cajitas. Me ha flipado, o sea, sinceramente me ha encantado. No es nada del otro mundo en cuestión de que no pienso que sea el mejor juego cooperativo del mundo, pero para lo que es el sentido con el que creo que se crean y la función que tienen, la cumplen no de sobra, o sea, me parece que la cumplen de manera excepcional. O sea, tienes una forma de llevarte varios juegos en nada, llevándote distintos estilos, o sea, increíble. El juego funciona brutal en solitario. Tiene luego distintos niveles de dificultad, tienes distintos villanos a los que poder enfrentarte, que te cambian condiciones de la partida. O sea, me parece que ofrece rejugabilidad, una partida de una duración pues bastante limitada, entre 15 y 30 minutos, por el estilo de juego que es, tipo viaje, portable, etcétera, etcétera. Y
entretenido, que funciona muy bien y que se monta en un momento y rápidamente estás jugando unas reglas relativamente sencillas a la vez que divertidas. O sea, a mí me ha gustado, pero muy mucho. He jugado como más en solitario, aunque hemos echado ya también alguna en cooperativo, y tengo que decir que ya pensaba que me podía gustar y me sorprende para bien, porque para lo pequeñito que es, creo que ofrece aún más de lo que se espera. Y esto es Mind Cooperative. Decidme vosotros qué os parece. Y ya os digo, bueno, pues si os gustan nuestros vídeos, os gusta lo que hacemos, no olvidéis suscribiros al canal, dar al like, comentar y todas esas cosas. Y un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!